Acallad, queridos humanos, todas vuestras ridículas exhortaciones a la guerra. Apartad todos los deseos de venganza que dirigís contra mí. Extinguid el halo de terror con el cual rodeáis mi nombre. Nosotros, los virus, desde el fondo bacteriano del mundo, somos el continuum de la vida sobre la Tierra. Sin nosotros, nadie habría visto jamás la luz del día, tampoco la primera célula. Somos vuestros ancestros, del mismo modo que lo son piedras y algas, más aún que los propios simios. Estamos por todas partes donde vosotros os encontráis, también allí donde ni siquiera llegáis. Tanto peor si no percibís en el universo más que aquello que está hecho, a vuestra imagen y semejanza. Pero, sobre todo, dejad de decir que soy yo quien os mata. No estáis muriendo por mi acción sobre vuestra esfera, sino por la ausencia de cuidado de vuestros semejantes. Si no hubierais sido tan rapaces entre vosotros como lo habéis sido con todo lo que vive sobre este planeta, tendríais suficientes camas, enfermeras y respiradores para sobrevivir a los estragos que yo provoco en vuestros pulmones. Si no almacenaseis a vuestros ancianos en los morideros y a vuestra gente sana en madrigueras de hormigón armado, no estaríais así. Si no hubierais cambiado toda la extensión antes exuberante, caótica e infinitamente poblada del mundo, o más bien de los mundos, en un vasto desierto de monocultivo de lo mismo, yo no habría podido lanzarme a la conquista planetaria de vuestras gargantas. Si no os hubierais vuelto casi todos, de un extremo al otro del último siglo, redundantes copias de una sola e insostenible forma de vida, no os tendríais que estar preparando para morir como moscas abandonadas en el agua de vuestra civilización edulcorada. Si no hubierais transformado vuestros espacios tan vacíos, tan transparentes, tan abstractos, creed con seguridad que yo no me desplazaría ahora con la velocidad de una aeronave. Yo no vengo sino a ejecutar la sentencia que habéis firmado desde hace tiempo contra vosotros mismos. De cara a mí, no cedáis ni al pánico ni a la denegación. No caigáis en la histeria biopolítica. Las semanas que vienen van a ser terribles, agobiantes y crueles. Las puertas de la muerte estarán abiertas de par en par. Yo soy la más catastrófica producción de la devastadora productiva que es la economía. Vengo a aniquilar a los nihilistas. La injusticia de este mundo jamás será tan escandalosa. Es una civilización y no a vosotros a quien vengo a enterrar. Aquellos que quieran vivir deberán proveerse de nuevos hábitos que les sean propios. Evitarme ha de ser la ocasión de estar en reinvención de este nuevo arte de las distancias. El arte de saludarse, en el cual algunos miopes han querido ver la esencia misma de la institución. Pronto no obedecerá más a ninguna etiqueta. Dará sentido a los seres. No hagáis esto por los otros, por la población o por la sociedad. Hacedlo por los vuestros. Cuidad de vuestros amigos y de vuestros amores. Repensad con ellos soberanamente una forma de vida justa. Formad grupos en torno a una buena manera de vivir. Escuchaos mutuamente y yo no podré nada contra vosotras. Esto es un llamamiento a la atención, no al retorno masivo de la disciplina. No es una condena de toda la despreocupación, pero sí de toda la negligencia. ¿Qué más puedo recordaros para insistir en que la salud está en cada gesto? Que todo, sobre todo la ligereza, se encuentra en lo más ínfimo. He tenido que rendirme a la evidencia. La humanidad solo se hace las preguntas que ya no puede hacerse. Bueno, en primer lugar agradecer a las compañeras de Guardémonos de Ello, de la radio comunitaria ahí de La Paloma. Especialmente, bueno, Natalia se contactó conmigo y me planteó esta idea de, bueno, hablar un poco o comentar 2 artículos filosóficos sobre el tema de la pandemia. En realidad elegí un poco más,
porque en realidad elegí 3 artículos cortitos de Agamben, filósofo italiano, Giorgio Agamben, que escribió al principio de la pandemia y que, bueno, parecía interesante reflexionar ahora que ya han pasado algunos meses y ahora que, bueno, ya tenemos un poco más de experiencia. Capaz que se me dice, bueno, estás hablando en el diario del lunes. Bueno, sí, tal vez sí, pero a veces también es bueno hablar con el diario del lunes y no dejar que todo pase y quedarnos sin reflexionar, ¿no? Bien, en primer lugar quiero comentar, bueno, primero que planteó en esta serie, que es la invención de una epidemia. El título es claramente provocador, ¿no? En este momento Agamben tenía una visión que, bueno, tal vez podemos decir que es errada o que minimizó, según la cual, bueno, la epidemia de coronavirus era como una gripe, no era algo muy diferente a una epidemia de gripe. Bueno, tal vez con un poco más de información, hoy sabemos que fue algo más que una epidemia de gripe, que fue una epidemia tal vez semejante a de gripes severas o muy severas, aunque bueno, tal vez falta mucho para poder determinar bien los alcances de la epidemia y un análisis más crítico de todos los datos de este año. Pero bueno, Agamben tenía esa opinión. Y Agamben decía que a partir de esta epidemia se tomaron, bueno, medidas desde su punto de vista irracionales, frenéticas, injustificadas, pero yo quiero hacer énfasis en un término que él usaba, que era desproporcionadas. Bueno, y mi idea es pensar en eso, en la desproporción. ¿Hubo o no hubo desproporción? ¿No? Por más que haya minimizado, ¿fue el error en términos de desproporción? Bueno, yo no sé, yo pienso un poco en nuestra realidad y pienso que, por ejemplo, en un comienzo en nuestro país y en otros países, no solo se pedía que la gente se quedara en casa, sino que se veía como algo muy malo, por ejemplo, que la gente caminara sola, ¿no? Para tomar sol o para hacer actividades al aire libre. Cuando eso después se constató que no había, bueno, ningún riesgo de contagio, una persona que caminara sola. Sin embargo, en un principio, esa fue una de las medidas que se recomendó. Podemos pensar, bueno, tal vez en ese principio no se sabía muy bien. Igualmente, ese tipo de recomendaciones iba contra toda otra serie de recomendaciones anteriores, cuando había enfermedad de carácter respiratorio, que recomendaban, entre otras cosas, tomar aire, tomar sol, que es parte, bueno, de nuestra sanidad y de nuestra sanidad física y mental. Pero bueno, acá se tomó esa medida. Pero hay otra más reciente y que me parece que tiene mucho que ver. Esta tiene que ver con la limitación de, bueno, la libertad de movilidad. Pero hay una mucho más reciente, digo, que tiene que ver con el decreto que, bueno, fue ratificado por el Parlamento, o la ley que interpreta el artículo 38 de la Constitución, de restringir, bueno, el derecho a reunión. Y acá creo que hay una desproporción clara. ¿Y por qué? Porque en realidad, si uno va a las cifras del gobierno, bueno, ¿qué es lo que sucedió? La mayoría de los contagios no fueron en espacios públicos, fueron en institutos de enseñanza. Pero en estos últimos tiempos que crecieron los contagios, se insistió en seguir con las clases y con que los docentes fueran y siguieran concurriendo a las clases, y sin embargo, en los espacios públicos que hubo muy poco contagio, no se toma estas medidas que son, desde mi punto de vista, desproporcionadas. Y acá Agamben plantea, bueno, dos cosas: que hay una tendencia al estado de excepción, que hay una tendencia a medidas restrictivas de las libertades, ¿no? Y esto creo que es algo clave. La epidemia ha servido a muchos como excusa para imponer una serie de restricciones a las libertades, para impedir procesos de protesta, de movilización. Fue muy claro su uso en América Latina, por ejemplo en Bolivia, tras el golpe de Estado, ¿no? De estados que en realidad se preocupan muy poco por la salud, de estados que en realidad hace mucho que vienen, o de políticos que si vienen planteando recortes, y esto es otra cuestión que deberíamos reflexionar. Las medidas de autoridad en Europa tal vez estén detrás de el mal desempeño que hubo en algunos países. Si uno va a las cifras nomás, por ejemplo, en Uruguay tenemos mucho más camas de CTI que países como Italia o España, ¿no? Cosa que, bueno, no está muy claro para muchos. Pero bueno, hay una tendencia al estado de excepción, a medidas excepcionales, a medidas de recorte de libertades.
en el marco de un biopoder, ¿no? Como lo llamaba Foucault, de un poder que habla en nombre de la vida, en la protección de la vida propia, ajena, incluso de la protección de tu propia vida, y en contra de vos mismo, que sos un potencial peligro para ti mismo. Entonces, en primer lugar, en ese artículo me parece destaca eso. Yo le agregaría algo más. ¿Qué es lo que está en el trasfondo de esto? Bueno, que vivimos en un sistema que está en una profunda crisis. Hay una crisis económica, hay una crisis cultural, hay una crisis ecológica. El capitalismo es en gran medida, como planteó en su momento Walter Benjamin, una locomotora que nos conduce hacia el abismo ecológico y hacia otros abismos también, abismos culturales, abismos de depresión, como habla Fisher, y que sigue su curso sin que nadie lo detenga. Entonces, el capitalismo para sobrevivir necesita cada vez medidas más represivas, necesita generar pánico, crear chivos expiatorios, ¿no? Pero creo que en esto hubo, sí, exceso, hubo desproporción, hubo, hablando en términos griegos, hibris, en medidas que en realidad, más que preocupadas por la salud, tenían una preocupación implícita, tenía que ver con el control y con la represión. Esto no quiere decir ni que la pandemia no existiera, desde mi punto de vista, ni que no hubiera que adoptar algunas medidas que permitieran en cierta medida, bueno, ralentizar los contagios, mejorar la atención sanitaria, proteger a los sectores más vulnerables, pero bueno, no fue esto lo que se tomó, se tomaron medidas desproporcionadas. Hay un especialista en salud inglés habla de que hubo una mala copia de la cuarentena china, porque la cuarentena en China fue una parte de una región en China y bueno, fue viable porque bueno, el Estado te garantizaba la alimentación. Acá predominó algo como te impedimos trabajar, pero bueno, la alimentación arreglátela vos, ¿no? Entonces capaz que pasamos a una biopolítica, incluso una necropolítica, como dicen algunos por ahí. Bueno, esto es un primer tema, ¿no? Hay una profunda crisis que es la que hace que cada vez este sistema sea más represivo, una crisis que es profunda, que es económica, crisis económica que se iba a desatar igual, según, bueno, muchos economistas, y que el coronavirus desató. Un segundo artículo es contagio, y acá Agamben alude a unas figuras que aparecieron producto de toda esa gran imaginería que supuso la Inquisición, que eran los untadores, ciertos sujetos que iban por las noches untando con sustancias pestilentes las cerraduras, los lugares, y que producían los contagios. Bueno, y esta idea de los untadores, más allá de la distancia, también se asimila mucho con la idea que se impuso, el otro como un peligro, aunque no esté contagiado, el otro como algo peligroso. Se ha creado la figura del asintomático, que en realidad, bueno, muchos dudan que estos asintomáticos, bueno, muchos dudan de que en realidad muchos de estos asintomáticos en realidad sean positivos. Ahí, bueno, hay mucha cuestión, mucha discusión, etcétera. Muchos dudan de que puedan contagiar, bueno, pero el otro se ha transformado en algo peligroso, en un enemigo. Y bueno, yo creo que esta es, si vamos a las cosas, a lo profundo, una de las verdades más implícita del capitalismo. Es la idea de que el otro es un enemigo, es la guerra de todos contra todos, y que esto está siempre latente, y que en momentos como crisis de esto se visualiza más. O sea, esta guerra de todos contra todos, que supuestamente el Leviatán quería evitar, es siempre el presupuesto del Leviatán. Es como decía Marx cuando hablaba en la cuestión judía, el joven Marx, de que el derecho en nuestras sociedades concibe al otro y concibe la propia libertad del otro como un límite a la propia libertad y no como una posibilidad. Esto presupone ¿qué cosa? Bueno, la competencia, ¿no? Esa guerra de todos contra todos propios de la economía capitalista, que necesita permanentemente un Leviatán, porque si no está presente el Leviatán, bueno, se desata nuevamente la guerra. Entonces, esta idea del otro como un peligro creo que es algo intrínseco al capitalismo y que con esta, bueno, situación actual de epidemia y de crisis aguda, bueno, se puso o se expresó en forma mucho más clara y mucho más radical y mucho más fuerte. Y por otro, algo que habla Agamben, y con esto termino, es la divinización o la necesidad de un Dios, y ese Dios lo encontraba en la ciencia. Y acá hay un gran problema, la ciencia pasó a ser la ciencia, digámoslo así, con mayúscula, una ciencia que no admitía dudas, que no tenía debate, ¿no? Que no tenía hipótesis o aproximaciones posibles, sino que era la verdad revelada.
¿no? Y esta ciencia se construyó como un discurso, se construyó un discurso alrededor de la ciencia, en donde, bueno, los medios de comunicación y los políticos consagraban lo que era la verdad científica y lo que no. Y esto, bueno, contrasta mucho con la ciencia real, como la podemos entender, como algo mucho más aproximativo, como algo mucho más hipotético, como una ciencia donde la duda es esencial como método, pero bueno, la visión que se presentó de la ciencia era una ciencia, bueno, con mayúsculas, una verdadera divinidad. Y esto habla, según Agamben, de, bueno, una necesidad que tenemos. También de una necesidad de legitimación que se conecta tal vez mucho con toda la idea de biopoder y la de un Estado protegiendo nuestras vidas e incluso protegiéndonos de nosotros mismos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? Llegó el momento de saludarlos, ¿cómo estamos? Bien, vieron que de entrada, palo y palo, ¿no? Brigada Palo y Palo, decían en una época por ahí. Totalmente. Escuchen una cosa, lo primero que leímos es un texto de Giorgio Agamben, el monólogo del virus, que lo escribió allá por marzo del 2020 y lo pueden encontrar, esto es un extracto, obviamente lo que leímos, lo pueden encontrar en Lobo Suelto o si no en Ludimatín en número 234, fácilmente en la web lo encuentran y es muy interesante leerlo todo. Bien ahí el link, ¿no? Agamben, que es justamente un filósofo, ¿no?, contemporáneo italiano, que es justamente de lo que trataba, digamos, y ahí pasamos a presentar a nuestro invitado, que ya antes de la presentación decidimos arrancar con los aportes de nuestro invitado, que es Alexis Capobianco, docente de filosofía de secundaria y de educación terciaria, y a quien agradecemos profundamente porque muy preciso, ¿no?, este primer recorte que nos acerca este segmento sobre Agamben. Sí. Es difícil acotar, ¿no? Aparecen ahí como algunas ideas interesantes. Sí, tuvo la gran capacidad Alexis de mostrarnos a lo largo de su audio como que los puntos más importantes, capaz, que Agamben fue desarrollando a lo largo de todos sus artículos, porque Agamben fue publicando como que todos los meses artículos en una página, ¿no? Entonces era minuto a minuto del virus. Claro, lo que hace Alexis está bárbaro porque trae como de todos esos, va sacando los conceptos como más fuertes que trabaja Agamben, ¿no? Y que bueno, y que son realmente conmovedores, a nuestro entender, claramente. Exacto. A mí me quedó resonando por ahí, que quería por ahí compartir con ustedes, capaz que después también, ahora cuando pasemos el teléfono, ver qué les resuena a ustedes, ¿no? De esta primera parte, por lo pronto. Una idea que él nombra por ahí en relación a cómo se fueron implementando algunas políticas, ¿no?, en relación a esto de la pandemia, de la epidemia, del COVID, etcétera, etcétera, con todas sus múltiples nominaciones. Una idea que toma ahí de otros autores, ¿no?, de necropolítica, ¿no?, como un concepto importante, digamos, en contraposición a la idea de biopolítica que había manejado en un momento Foucault, ¿no? Y la necropolítica como la regulación no de la vida sino de la muerte, justamente, ¿no? Me parece como una idea asustadora pero potente para pensar algunas cuestiones. Sí, totalmente. Y pensar también de alguna manera, que lo dice Alexis, ¿no? Este paradigma de la bioseguridad, que bueno, que se está metiendo
en forma permanente, lo estamos viendo acá en nuestro país, y él también lo dice, ¿no? En la reglamentación del artículo 38 es bien claro. Claramente. ¿Qué pasa con eso? ¿Nos quieren cuidar? ¿De qué? De las aglomeraciones. Lo planteaba el compañero, no hay casos, no pasó el contagio por las aglomeraciones callejeras. Entonces, ¿por qué el Estado, este Estado que deja de ser de seguridad y cada vez más está poniendo límites jurídicos, ¿no? ¿Por qué no nos dejan aglomerarnos? Aglomerarnos, qué palabra, ¿no? Sí, también pensábamos de alguna manera, ¿no? De esto de que en esta posición a veces más indicativa, ¿no? En esta suerte como de aire sanitarista que hay todo el tiempo, ¿no? De un modo excesivo, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, poner la sala acá, no brindes allá, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo se habla de eso, y una de las preguntas que surge de repente de allí para hacerse es de qué es lo que no se habla, justamente, ¿no? Cuando esto es como como un loop todo el tiempo, ¿no? Ese excesivo Totalmente. sanitarismo que bueno, que tiene como varios efectos, ¿no? ¿Qué cosas están quedando abajo, soterradas? ¿Se está pensando en los salarios que la gente ha perdido? ¿Se está pensando en los más vulnerables? ¿Se está pensando en no te aglomeres, no te juntes, no te toques? La figura es el distanciamiento, y como lo dice Agamben, social, ¿no? Fíjense el nombre que se le está poniendo, social, o sea, tenemos que estar bien separados. Ahora, todos los demás temas que hacen a la vida, porque la vida es mucho más que la alimentación, ponele, ¿no? La vida. De eso no hablamos, de eso nadie se está preocupando. Sí, y también esta cuestión, ¿no? De que parece como que todo el sistema político está de acuerdo en eso, ¿no? Pero lo que claramente les cuesta ponerse de acuerdo son las medidas que hay que implementar para llevar adelante un confinamiento, un distanciamiento social, que es lo que supone eso, ¿no? No solo la cuestión más actualizada que estamos como acá con sobre el pucho a la escupida, disculpando la expresión, ¿no? De lo del artículo 38, sino también, ¿no? Toda esta cuestión de, ¿no? La gente que se queda sin trabajo y la respuesta de parte de el sistema político representados en el Ejecutivo es: me solidarizo con aquellos que han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo fácilmente pueden ponerse de acuerdo para masificar la idea sanitarista de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, pero no se ponen de acuerdo, digamos, en cuestiones que hay que resolver, ¿no? A nivel social, digamos, a nivel de políticas. Totalmente, y estamos hablando de cosas que el propio PIT-CNT, ha planteado desde el inicio de esta pandemia, ¿no? Una renta básica, por ejemplo. Hay muchas medidas que se podrían tomar en ese entorno, y sin embargo el silencio de nuestros gobernantes es total. Sí, perdón, capaz que te corté. Sí, dale, como siempre. No dale. Me hagas mala fama adelante de los oyentes. No, pero estaba pensando esto de que en realidad, ¿no? Porque acá el leitmotiv de cualquier discurso últimamente es el cuidarse, el cuidar al otro, ¿no? Pero ¿de qué cuidado estamos hablando? ¿No? De una persona que no tiene para comer, una persona que se queda sin trabajo, una persona que, cumpliendo y haciendo los mayores esfuerzos, como en el caso de la cultura, para cumplir con todos los protocolos, y está constatado, además, por por los asesores científicos, de que no hay no ha habido ninguna situación de contagio ni ningún foco, digamos, en esas instancias, son dejados de lado, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado? ¿A qué lo estamos reduciendo o qué es lo que estamos implicando en eso? Tal cual, y estamos viendo, o están viendo, un aspecto, y eso es no solamente alarmante, sino que cada vez hay como mayor consenso, ¿no? Porque las voces que se levantan para decir, bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a plantear otra cosa, lamentablemente, al menos nos parece a nosotras que están cada vez más calladas.
Bueno, acá estamos. Disculpen, tuvimos algunos problemillas técnicos con las perillas y con los programas. Pero bueno, acá estamos. En realidad queríamos pasar, ¿no?, los teléfonos, Ahí como va, siempre, ahí va. para ver si tienen algún comentario para hacer, cómo está saliendo, qué les viene pareciendo hasta ahora. 098-569-207, 098-569-207 es el teléfono para comunicarse con Radio Parque. También lo pueden hacer por la página, por Radio Parque, que allí hay un chat abajo y pueden dejarnos saludos, comentarios, aportes. Gra, ¿algo para comentar? No, nada. Vamos a quedar esperando los mensajes y si te parece, Nat, vamos a la presentación de la columna. Exactamente, nos vamos con Al Filo de la Columna y después vamos a escuchar el segundo segmento, ¿no? La segunda parte de estos aportes que nos acercó muy disponiblemente Alexis Capobianco, y que en este caso va a dialogar un poco con algunos aportes de CISEC. Y bueno, vamos a ver qué aparece por allí. Reiteramos el teléfono entonces para quien quiera ir dejando algún mensaje: 098-569-207, 098-569-207. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? Al filo de la columna. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? Al filo de la columna. Bueno, ahora la idea es comentar un poco uno de los artículos de CISEC. Yo no seguí la evolución posterior y si siguió en la misma línea de pensamiento o no, pero bueno, vamos a comentar este primer artículo que apareció, que se llamaba "Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo". Bueno, ya desde el título podemos ver que, bueno, la tonalidad, la valoración, las expectativas son muy diferentes a las que plantea, bueno, Agamben. Agamben plantea toda esta situación del coronavirus más que nada en una suerte de realización de la distopía. Acá podríamos decir que, bueno, tal vez CISEC expresó de las visiones más optimistas, ¿no?, que se puedan haber tenido desde su perspectiva, ¿no?, que es una perspectiva de izquierda que reivindica el comunismo en una forma especial, pero que lo reivindica al fin. Es como de un optimismo radical donde, bueno, a mí me parece que en realidad lo que hizo CISEC fue confundir un poco sus deseos con la realidad. Si bien me parece que tiene una virtud y que es que le plantea la necesidad de una alternativa, de otra sociedad, ¿no?, que no es tan claro, por ejemplo, en Agamben, me parece que, bueno, está confundiendo mucho sus deseos con la realidad. La idea de que esta crisis ha desatado, bueno, determinadas potencialidades solidarias, bueno, parece bastante fuera de lo que podemos visualizar, ¿no? Más que eso parece haber desatado no lo mejor, sino lo peor. Él dice que es como un golpe mortal al capitalismo. Tal vez más que un golpe mortal al capitalismo, sí un golpe de defensa del capitalismo que evitó su muerte o postergó su muerte. No digo que la muerte llegara aquí, pero había, bueno, grandes movilizaciones en muchas partes del mundo, había, bueno, serios cuestionamientos que quedaron, bueno, paralizados durante mucho tiempo. Después llega a decir también que esto nos va a permitir reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y la ciencia. Bueno, veíamos con Agamben que esto era todo lo contrario, que acá lo que se había desatado no es la confianza en las personas, sino de la desconfianza desgeneralizada. Más que confianza en la gente,
parece haber predominado lo que planteaba Agamben, la idea de los untadores, la idea del otro como un peligro potencial. Si bien aquí y allá puede haber habido, muchos gestos de solidaridad, como pueden haber sido las ollas populares, otras cosas, lo que predominó tal vez no fue ese espíritu, ¿no? Y después, una visión basada, dice él, en la confianza en las personas y la ciencia. ¿En qué ciencia? En la ciencia deificada, en la ciencia como una especie de verdad absoluta, inconmovible e infalible, ¿no? Que más que ciencia parece dogmatismo cientificista, y una ciencia que, es también manipulada por los medios de comunicación que nos dicen lo que es ciencia, lo que no es ciencia, lo que es verdad y lo que no es verdad, aunque, algunas investigaciones, cuestionan fuertemente eso que dicen los medios. Yo no creo que la ciencia no tenga ningún valor, todo lo contrario, pero creo que la ciencia no se la puede hablar de ella en mayúsculas, no se puede hablar de ella como si no hubiera dudas, como si no hubiera debates, como si no hubiera hipótesis y aproximaciones. Ya cuando caemos en ese dogmatismo cientificista, estamos hablando no de ciencia, sino de una ideología que habla en nombre de la ciencia y que tiene mucho que ver con, determinadas instancias tecnocráticas que se presentan como las portadoras de la verdad y las que nos van a poder gobernar sabiamente en nombre de esa verdad. Y esto tiene, mucho que ver con otras cosas que plantea después, porque él, por ejemplo, nos plantea, esta epidemia es la señal que no podemos seguir el camino como hasta ahora, que un cambio radical es necesario. Yo puedo compartir esto, pero ¿quiénes vemos la necesidad del cambio? ¿La vemos todos o lo ven más que nada una parte, la parte más crítica de la sociedad, entre la cual está Zizek? Pero ¿qué sucede con la opinión pública? ¿Es la misma necesidad de cambio radical que ve, o por el contrario ha justificado cada vez medidas, más constrictivas, más represivas? Porque lo que se dice, lo que se habla sobre la pandemia está más que nada condicionado por los grandes medios de comunicación, y los grandes medios de comunicación no responden a intereses emancipatorios, responden al gran capital. O sea que sí, hay una necesidad de un cambio, pero no todos pueden percibir esto. Y solo lo podrían percibir si hubiera un sujeto transformador capaz de hacer ver la necesidad de este cambio. Ese sujeto transformador tiene que ser, la misma gente organizada, los trabajadores, las mujeres, los feminismos, las disidencias sexuales, los grupos étnicos o raciales o racializados, explotados, pero no puede ser un cambio que venga, de la nada, por sí mismo, sin una mediación de un sujeto activo que se proponga una transformación social. El cambio depende de los seres humanos, no va a venir espontáneamente por una crisis del coronavirus, como a veces parece presuponer Zizek. Y en este presupuesto creo que se ve muy claramente cuando habla de la OMS como el primer modelo vago de una coordinación global de este tipo, es la Organización Mundial de la Salud, de la cual no tenemos el galimatías burocrático habitual, sino advertencias precisas proclamadas sin pánico. Dicha organización debería tener un poder más ejecutivo. Y después agrega un poco más adelante, una reorganización de la economía global que ya no estará a merced de los mecanismos de mercado. No estamos hablando aquí sobre el comunismo de la antigua usanza, por supuesto, sino sobre algún tipo de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario. O sea que la OMS, un organismo internacional, es visto como un precedente de una sociedad emancipada. ¿Esa es la visión que está planteando? ¿O la OMS responde más que nada o es una expresión de los intereses globales del capital y parte de la burocracia internacional propia del capitalismo? O sea, ¿qué es la OMS? ¿Es como plantea Zizek, un paso hacia la emancipación y hacia una sociedad, donde predominen los intereses colectivos, o un paso hacia un capitalismo cada vez más distópico? También algo que dice por ahí, y que creo que, es incorrecto, que Zizek, es que todos estamos en el mismo bote. Esto lo dice en un momento, pero el virus no distingue entre los seres humanos, no distingue pobres y ricos, no distingue ciudadanos, y cita ahí a un ministro de Irán.
Bueno, ¿es así o es como dice Judith Butler, que el virus no distingue, pero sí lo hacen los seres humanos, las estructuras sociales propias del capitalismo, que hacen que algunos tengan acceso a determinados bienes, a determinados servicios y otros no? Entonces, acá me parece que hay por lo menos una ingenuidad. Después termina el artículo, bueno, hablando y citando una frase de Orbán, que básicamente dice que un liberal es un comunista con diploma. ¿No? Orbán, el presidente de Hungría, muy autoritaria, protofascista, y Zizek dice, bueno, invertir esa frase, por lo cual tendríamos algo así como un comunista es un liberal con diploma. O sea que los que pueden salvar los valores liberales, según él, son aquellos que se dan cuenta de la necesidad de un cambio radical. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con esto, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Y en qué contexto se puede hacer? ¿Con la imposición de medidas restrictivas? ¿Con la OMS? ¿Con organizaciones que no responden a las clases subalternas, sino al gran capital? Bueno, esos son como cuestiones que me parece que es pertinente plantear. Y acá creo que hay otra cuestión, y que es un problema que tal vez tenga una parte significativa de la izquierda, que es que a veces se asume esa contraposición igualdad, libertad, y se agencia o se asocia a la libertad y a la defensa de la libertad con la derecha y a la defensa de la igualdad con la izquierda. Bueno, creo que la experiencia toda del socialismo real y otras experiencias nos dan cuenta de que, bueno, la izquierda no solo debe defender la igualdad, si defiende solo la igualdad socioeconómica, hay un Estado igualitario y no le presta atención a las libertades que teóricamente, supuestamente defendían en aquel entonces, bueno, pueden suceder procesos de burocratización, pueden suceder procesos de transformación de esas sociedades que en un principio buscaban la emancipación en sociedades burocráticas y autoritarias y opresivas, y puede, bueno, volver a reinstaurarse otra forma de explotación capitalista, como sucedió en lo que fue el socialismo real. Creo que es un gran error que sucede a veces en las izquierdas dejarle a la derecha la bandera de las libertades. Si vamos a la historia de América Latina, aparte creo que es muy claro, y eso se podría ver también en otros ejemplos a nivel mundial, que la derecha las libertades que le interesan más que nada son las libertades económicas, y que, bueno, las derechas más consecuentes, cuando han tenido que suspender las libertades individuales para garantizar las libertades económicas, el mercado, la sagrada institución de la propiedad privada, las han suspendido. Y si vamos a la historia de América Latina, es clarísimo, muy claro, por ejemplo, lo fue cuando todas las dictaduras del Plan Cóndor, que quien defendía las libertades y los derechos individuales, no es esa derecha que, bueno, impulsó golpes para garantizar la libertad de mercado, ¿no? Sino que fue la izquierda. Y lo podemos ver ahora, cuando la derecha, esta derecha liberal supuestamente que nos gobierna, aunque tiene ahí algunos elementos protofascistas o criptofascistas o a veces abiertamente fascistoides, bueno, limita la libertad de reunión, ¿para qué? Bueno, para preservar el sagrado orden del mercado, la propiedad privada y las libertades económicas. Y ahí creo que, bueno, la opción de los que planteamos un mundo diferente, un mundo mejor, un mundo más justo, es ser capaces de combinar la defensa de la igualdad con la defensa de la libertad. Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa. No hace frío afuera y me desespera no volver a florecer. Y está muy oscuro detrás de este muro. No me ves, no me ves. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, no lo sé. La verdad es esta y a veces me cuesta comprender que no lo sé.
Voy viviendo muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco. Siento tantas voces que no me conocen, que no ven, que no sé si estoy acá adentro, porque no me encuentro y no me ves, vos no me ves. Oh. Muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, yo no lo sé. La verdad es esta y casi siempre a mí me cuesta comprender que no lo sé, que no lo sé. Que no lo sé. Bueno, acá estamos, volvimos. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece todo este planteo, no? Porque uno escucha y dice, bueno, entonces, ¿qué hacer? Nos sentamos, esperamos que nos cuiden, que nos vacunen, y ahí se termina el problema. ¿Se terminará este problema con la vacuna, Nat? Y yo la veo complicada, no quiero ser fatalista, o sea, creo que siempre hay alternativas, ¿no? Foucault decía, donde hay poder hay resistencia. Ahí va, el tema capaz que es poder salir, que es lo que intentamos con este programa hoy, de pensar solo el tema desde lo sanitario, ¿no? Bueno, tenemos que esperar a la vacuna, ahora viene la vacuna, en marzo nos vacunamos y se terminó el problema, volvemos a la vieja normalidad. Pero todo hace indicar que no se vuelve atrás. Sí, ahora me quedaba pensando cuando decías eso de solo pensar en términos sanitarios, ¿no? Sanitaristas hegemónicos, ¿no? Porque ahí también podríamos interpelar un poco qué significa, ¿no? Lo sanitario, digamos. Quería decir otra palabra, pero no me sale. Bueno, pero en verdad pensaba, ¿no? Que de alguna forma esa hegemonía sanitarista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con ese tinte un poco, ¿no? Positivista y hasta maniqueísta en algún momento, de hacernos pensar, bueno, si no estás del lado de los que cuidan, estás del lado de los que no cuidan, ¿no? O estás del lado de los que contagian, ¿no? Si no, como si no estás del lado del bien y del mal, ¿no? Como una cuestión en donde siempre se empieza como a sistematizar y a naturalizar, ¿no? Esta cuestión de
justamente de vivir como en un estado de emergencia permanente, ¿no? Y un poco lo que decía hoy Alexis, ¿no? Esto de Exacto. el otro como enemigo. Totalmente. Es más, hoy claramente escuchaba en la radio diciendo a un jerarca que llamaba a denunciar. Denunciemos cuando veamos aglomeraciones. Denunciar. Es tal cual lo que estabas planteando, Nat, ¿no? Denunciamos al vecino, al amigo, al familiar, a la pareja, al otro, a quien sea. Al otro, ¿no? No denunciemos al político de guante blanco, ¿no? Que se afana todo, que se aumenta el sueldo, ¿no? Que digamos que tiene con qué paliar esta situación sanitaria. Por supuesto, ¿no? Aquellos que pueden estar en su casa, cuidarse y teletrabajar, porque son pocos. Hay muchos que tienen que salir y trabajar igual. A esos vamos a denunciarlos. Si no están con el tapaboca y separados y están en una aglomeración. Bien. Entonces, no es decir, bueno, está todo mal, esto está todo mal, pero puede estar mejor. Y como decía Alexis, de alguna manera, depende de los humanos, y esos humanos somos nosotros, ¿sí? Entonces, un poco para traer algún pensamiento hacia adelante. ¿Cuál es la perspectiva, no? Ahí va, la perspectiva política, no ya solo de esta pandemia, porque hay cosas que llegaron y se van a quedar, ¿sí? Este mundo, el que vivimos hasta ahora, no va a volver, pero tratemos que el que esté asomando sea uno mejor, uno más justo, y en eso sí tenemos que estar todos embarcados. Ahí no nos podemos quedar sentados esperando. Para eso les traíamos un par de citas, ¿no? Unas de Agamben, que ya estuvimos hablando hace rato, y dice así: no nos lamentamos de que este mundo se acabe, no tenemos nostalgia de la idea de lo humano y lo divino que las implacables olas del tiempo están borrando como un rostro de arena en la orilla de la historia. Pero con igual decisión rechazamos la nuda vida muda y sin rostro y la religión de la salud que los gobiernos nos proponen. No esperamos un nuevo Dios ni un nuevo hombre, sino que buscamos aquí y ahora, entre las ruinas que nos rodean, una forma de vida humilde y más sencilla, que no es un espejismo, porque tenemos memoria y experiencia de ella, aunque dentro y fuera de nosotros las potencias adversas las rechacen cada vez en el olvido. Tremendo. Estaba pensando ahora también, mientras traías esto de Agamben, ¿no? En una entrevista que en algún momento se le hizo a Bifo, que fue otro de los pensadores que han aparecido por ahí, ¿no? Y alguien le preguntaba de qué manera podría construirse, digamos, una alternativa, ¿no? De qué manera podría construirse una alternativa. Y bueno, él decía algo así como que estamos en una situación caótica, o sea, no lo podemos negar, que seamos críticos no quiere decir que estemos negando, sino que simplemente me parece que también debemos poner la lupa, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que veníamos planteando, porque los aportes que nos trajo Alexis en los audios, por lo que dicen los pensadores, y las personas que están tratando de pensar de un modo reflexivo en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, la situación es caótica, pero una alternativa podría ser que empezaron, porque eso lo vimos también durante una etapa de confinamiento, ¿no? O por lo menos acá fue un repliegue de alguna manera, porque no fue una cuarentena obligatoria, pero lo vimos y también se sucedió en otras sociedades y en otras latitudes, ¿no? Que se han desplegado y han proliferado, digamos, comunidades que empiezan como a despertar, ¿no? Organización, autonomía, el trabajo en red, el trabajo con el otro como no como un enemigo, sino justamente como alguien que potencia lo colectivo y con el cual también yo me apoyo y se apoya en mí para poder, digamos, construir alternativas y pensar vías de resistencia, ¿no? Y otras formas de organizarse, porque las que tenemos hasta ahora no están dando cuenta, digamos. Exactamente. O están siendo insuficientes por lo pronto. Pensar y hacer, ¿no? Hacer de forma distinta. Exacto. Ejemplo que se me viene así rápidamente, las ollas populares que en todo
nuestro país dieron mucho que hablar, ¿no? O el mercado, estoy pensando también en el mercado popular de subsistencia, ¿no? Totalmente. Un medio para acceder, digamos, a los productos de elaboración, digamos, artesanal y, digamos, por fuera de lo que es la institucionalización de los grandes mercados y de las grandes empresas de consumo, digamos. Exactamente, en ese sentido, Bifo dice, ¿no? En esta situación tenemos que imaginar formas de vida autónoma poseconómicas, de autoproducción de lo necesario, de autodefensa armada contra el poder, de coordinación informática global. Nada más que agregar. Bueno, estamos un poco que llegando al final. Básicamente queremos agradecer a los mensajes que ahora los vamos a leer, y queremos agradecer también a Alexis Capobianco por los aportes, por la disponibilidad y por preparar, digamos, tan claramente algunas cuestiones, digamos, que son de repente más intrincadas o más filosóficas, y que está bueno, ¿no? Terrenalizarlas y poder pensarlas desde la cotidianidad, desde el día a día. Así que bueno, gracias, Alexis. Perdona, Ana, dígalo. Agradecer algo que recién nos pasó y algo re lindo que nos acaba de pasar. Quedamos muy emocionadas realmente. Se acercó un radio escucha, Carlos, de Matria Grande, a felicitarnos y decir que es la primera vez que lo escuchaba y que qué buen programa. Y la verdad que quedamos sí, quedamos muy contentas, llenas de aire, y una propuesta bárbara, ¿no? Diciendo que si lo podíamos replicar en otros horarios, así como se hacen otros programas de la radio, y está buenísimo. Hablaremos con los compañeros buenísimo. de la Nos radio. vamos a estar atomizando por ahí. No, también capaz que recordarles, gracias, Carlos, y recordarles que también los programas se suben, los podcasts, para escuchar offline, digamos, fuera del horario del programa, en nuestra página de Facebook, Guardémonos de Ello. Y ahí subimos generalmente los podcasts, o en Instagram subimos el enlace para poder escucharlos en el horario en que cada uno mejor le convenga. Bueno, vamos a algunos mensajes, Gra, ¿qué te parece? Dale, vamos por ellos. Voy al primero. ¿Te parece? Dale. Bien, y acá tenemos un mensaje que dice: muy bueno el programa y muy oportunas las reflexiones de lo que estamos viviendo. Gracias por espacios como estos en la radio de La Paloma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Acá tengo otro que dice, perdón porque algunos no sabemos de quién son. Por ejemplo, no sé, dice: hola, escuchando, solo tengo que decir, guardémonos del virus y de este gobierno inepto que mete miedo en vez de brindar soluciones reales a la gente. Muchas gracias mensaje, y no puedo decir de quién, entonces le agradeceríamos. Me parece por la foto que es Silvia, una radioescucha acá de La Paloma que escucha bien, todos los programas. Gracias, Silvia. Pongan el nombre, así los vamos conociendo también. Acá tengo uno que dice: buenas, acá escuchando, saludos. Gracias, me parece que conozco esta carita de pescador. Pero dígalo. Gracias, Rafa. Bien. ¿Tenemos uno más por ahí? Muy bueno el programa. No, ya lo leíste. Sí, tengo otro más que dice: muy bueno el programa. Qué necesarios estos aportes para diagnosticar nuestro presente, para pensarnos juntos y ahora. Abrazo enorme a las dos. Y esta sí es Gabriela. Gracias, Gabriela. Siempre ahí. Bueno, muchas gracias entonces por los... Acá Silvia dice sí, ahí aplaude porque nos dimos cuenta que era ella. Bien. Bueno, sin más preámbulos. Y nos vamos. Capaz que hay que decir aquello que... Yo qué sé. Feliz fiesta. Es verdad que mañana estamos con celebración. Celebración acá. Está llegando un mensaje de último momento. Muy buen programa arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Felices fiestas, feliz celebración, cuídense. No se aglomeren. No se aglomeren, por favor. No, bueno, siempre hay que cuidarse, ¿no? Siempre hay que cuidarse. Con virus o sin virus. Total. Y bueno, nos despedimos con un temita muy así, power para arriba, pero muy propio también de estos momentos. Y nos estaríamos viendo la próxima, Gra. Y nos estamos viendo en 15. En principio en 15. Bueno, Feliz año y empiecen con todo. Vamos arriba. arriba. La mala suerte no es verdad. Caída libre y el peso de mi libertad. Sin decidirme. Mira el vacío que entregué. Búsqueda no la encontré. Cerra los ojos y tendré. Y en esta suerte me perderé. Ay, angelito, que me ves sin decidirme. Cruzo los dedos otra